Este es el informe de Benjamin Fulford del 16 de febrero de 2026. Así que, sin más, comenzamos. Definitivamente vivimos en tiempos bíblicos. Es más, puede que incluso estemos viviendo más allá de ellos. Lo que ha sucedido es que Satanás ha caído. Miembros de la nobleza negra italiana y otros insisten en que la guerra intergaláctica, que duró más de 26.000 años, ha terminado con la derrota de Satanás y que una nueva era está amaneciendo. Sin embargo, no es necesario recurrir a tales historias para comprender que el antiguo culto de seguidores satánicos, Molo, Baal, Set, Lucifer y otros, intentó sin éxito someter permanentemente a la humanidad. Como dicen fuentes iraníes, la humanidad triunfará y larga vida a Judea. Sin embargo, esto no es el final. Tras la publicación de los documentos de Epstein, la mayoría de la gente sabe ahora que la élite occidental, propietaria del 90% de las corporaciones transnacionales del mundo, hizo cosas bastante feas. También se mantuvieron en el poder mediante el chantaje, el soborno y más. Sin embargo, a pesar de haber sido expuestos como lo que son, estos delincuentes aún ejercen poder en Estados Unidos. Dado que gran parte de la élite occidental está involucrada, no tienen intención de arrestarse ellos mismos. Esto significa que ahora todos tenemos el derecho legal de enviarlos al otro barrio y arrestarlos. Según la ley, enviar a una persona al otro barrio puede considerarse una forma legítima de defensa propia. Los documentos y pruebas de Epstein presentados a Estados Unidos por el gobierno ruso y otras autoridades demuestran que personas como el señor Puertas y los dueños de importantes compañías farmacéuticas intentaron deliberadamente enviar al otro barrio a miles de millones con sus maravillosos productos. También, al menos, mandaron al otro barrio a 20 millones de personas con los elixires milagrosos. Y además siguen intentándolo. Dado que el ejército y la policía se niegan a arrestar a estas personas, debemos actuar nosotros mismos. La élite intenta decir, de acuerdo, abusamos de nuestro poder, no es para tanto. Ahora es hora de pasar página. Por ejemplo, cuando le preguntaron a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, cuántas personas habían sido arrestadas por lo de Epstein, respondió con la famosa frase: el índice Dow Jones supera los 50.000. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. Estos comentarios de Zero Edge reflejan la opinión de la mayoría de nosotros. En última instancia, Bondi reporta al mismo jefe que Epstein y Tran, no a nosotros. ¿Cuándo empezarán las puestas de corbata? Bueno, todavía no se ha escuchado nada al respecto. Habrá que construir un aparatito especializado en esto y ponerles la corbata a todos uno por uno, a la antigua usanza. Empecemos por los clintonianos, el trueno de Satán, Bush y Joe Comatoso. Solo entonces el Congreso, tras estar a toda la Cámara de Representantes y el Senado, podrá proceder con el impeachment. Quizás no tenga que ser así. El ministro de Defensa canadiense, David McQuinty, ahora tiene el poder de ponerle fin. McQuinty y yo fuimos juntos al instituto. Él ocupó el escaño de mi abuelo en el distrito electoral con la ayuda de mi padre. Sé que no es un pedo chantajeado. Por eso nunca se le permitió convertirse en primer ministro. Ahora tiene que cumplir con su deber, que es proteger al pueblo de Canadá. Solo tiene que enviar al equipo SWAT para arrestar a los responsables de todo lo malo. Si no actúa, Canadá quedará destrozado. Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los albertanos están listos para salvar a Canadá. En este gráfico muestran los resultados de una encuesta sobre la secesión de Alberta de Canadá. El 65% apoyó la secesión y el 29% la permanencia en Canadá. Incluye la frontera de Alberta y la bandera canadiense. Pero si McQuinty toma medidas contra los delincuentes responsables del bicho, de todo esto, contará con el apoyo del resto del ejército anglosajón. ¿Qué te parece, David? ¿Estás listo para tomar la lanza del destino que te ha sido lanzada? Aquí tienes una lista de nombres de personas relacionadas con Epstein, publicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es una lista de nombres de diversas personas, incluyendo políticos y figuras famosas. El texto se presenta en dos columnas y los nombres están ordenados alfabéticamente. La lista de nombres, que incluía a William Sweeney, Peter Thiel, Ivanka Trump y otros, se completó con las firmas de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, y el fiscal general adjunto.
Todd Blanche. Por cierto, me sorprendió mucho el nombre de Alex Jones de Infowars. Creo que explica por qué siempre evitaba las palabras que empiezan por J y terminan en W y tienen una E en el medio. Cabe señalar también que estos son meros secuaces. Los verdaderos líderes del satanismo, como los Rothschild y los Rockefeller, no están incluidos en la lista. Toda su familia extendida debe ser arrestada. Podemos entonces establecer tribunales para garantizar que solo los culpables sean castigados. Esto es preferible a la justicia popular. Si McQuinty no toma medidas, según una fuente de alto rango de la Fuerza Espacial, tendremos que esperar a que el sistema colapse. No me malinterpreten, es matemáticamente inevitable. Volvamos a la discusión de Bondi sobre el promedio industrial Dow Jones, que superó los 50.000 puntos, para explicar por qué. Esta cifra significa que la máquina mágica de hacer dinero, que nos ha estado parasitando, creando dinero de la nada y drenando nuestros recursos, se ha estropeado. La cifra es tan alta que ha perdido contacto con la realidad. Por ejemplo, Elon Musk, el supuesto hombre más rico del mundo, informó a los empleados de XAI, su empresa de IA, recientemente adquirida por SpaceX, que necesitaban construir una fábrica en la Luna para producir satélites impulsados por IA, y para lanzar los satélites al espacio, añadió, necesitaban construir una catapulta electromagnética enorme. Este hombre se está volviendo delirante a medida que la economía real colapsa y la gente se da cuenta de que la mayor parte de su investigación espacial son solo gráficos de computadora. Los principales expertos financieros afirman que un colapso catastrófico de JP Morgan provocará el colapso de todo el sistema. En el vídeo a continuación explican por qué. En resumen, deprimieron artificialmente el precio de la plata utilizando dinero falso para vender cantidades enormes de plata. Ahora se les exige que entreguen plata física, que, al igual que el resto de Occidente, no tienen. Intentaron aumentar el precio de la plata para atraer a suficientes personas para que empeñaran su plata, pero no lograron reunir lo suficiente para realizar las entregas de las que son responsables. Ahora los expertos dicen que el precio de la plata se disparará a más de $400 por onza, lo que provocará el colapso de JP Morgan. Si JP Morgan colapsa, todo el sistema de la Reserva Federal colapsará con él. Y eso no es todo. China ha ordenado a todos sus bancos que vendan bonos del Tesoro estadounidense. La mayoría de los demás países están siguiendo su ejemplo. Para 2026, por primera vez en décadas, los bancos centrales del mundo tendrán más reservas en oro, 5 billones de dólares, que en bonos del Tesoro, 3,9 billones de dólares. Los aranceles impuestos por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, vinculado a Epstein, tampoco servirán de nada. Según un estudio de la Reserva Federal de Nueva York, el 94% del coste de estos aranceles recae en los propios estadounidenses. Este nuevo impuesto a los estadounidenses genera menos de una décima parte de lo que Estados Unidos necesita para cubrir sus déficits comercial y presupuestario. Está claro que esta vez los Rothschild y los Rockefeller ya no recibirán ningún apoyo del resto del mundo para mantener a flote sus negocios estadounidenses. Cuando los medios oficiales chinos informaron sobre la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Múnich el viernes, emitieron el siguiente comentario. Rubio es un traidor cubano y un villano del lado de los Rothschild. Las familias de los malos tampoco podrán mantener el poder imprimiendo más dinero y blanqueando dinero en la bolsa. Intentaron hacerlo publicando estadísticas completamente falsas. Por ejemplo, el gobierno estadounidense acaba de anunciar la creación de 130.000 nuevos empleos en enero, el doble de la expectativa del mercado de 65.000, y la bolsa de valores subió. Pero si eliminamos la magia matemática del ajuste estacional, resulta que 2,65 millones de personas perdieron su empleo ese mes. Lo mismo ocurre con la inflación. El gobierno informa una inflación del 2,4%, pero las encuestas muestran que el 90% de los estadounidenses cree que existe una crisis inflacionaria. Además, más de la mitad de los estadounidenses tienen dificultades para pagar el alquiler y la comida cada mes. En otras palabras, la gente no ignora lo que han hecho sus líderes porque estén borrachos, enojados, hambrientos y buscando lo que sea. Como en el pasado, cuando las personas se enteran de que les están haciendo cosas malas a sus hijos, se toman medidas. El artículo enlazado describe cosas de este tipo, así como el castigo de los responsables, que se remontan a siglos atrás. De hecho, esto lleva ocurriendo miles de años. Sin embargo, esta vez toda la estructura de poder ha quedado expuesta y será castigada. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó la opinión de la mayoría de los gobiernos del mundo sobre los asuntos de Epstein. Esto es completamente incomprensible para el hombre y es puro satanismo. Este comentario refleja lo que la gran mayoría de los estadounidenses piensa ahora sobre su liderazgo.
Cuando Trump dijo que la gente comía perros y gatos, salió en las noticias a diario durante días. Ahora nos enteramos de que la gente se come lo que se come. Y las noticias no lo mencionaron en absoluto. Según un análisis de los documentos de Epstein realizado y publicado por el New York Times a principios de 2026, el nombre de Donald Trump aparece más de 38.000 veces en más de 5.300 archivos vinculados a Epstein. Y esta noticia ahora pende de un hilo. Repito, los sombreros blancos tenían su propio Trump, uno que no estaba involucrado en este tema. El problema es que los satanistas tienen su propio Trump, a quien usaron para manchar la imagen del verdadero Trump, obligándolo a cometer actos feos. En esta foto se puede ver al ministro de Justicia israelí, Benjamin Netanyahu, reunido con Jared Kushner, Steve Witkoff y otros antes de su encuentro con el falso Trump. Observe el apretón de manos masónico. Esto es importante porque el Departamento de Seguridad Nacional de Trump está comprando almacenes industriales en al menos 8 estados para crear una vasta red de campos para meter gente ahí. Si el hombre blanco Trump es responsable, encarcelarán a estos satánicos. Si el falso Trump, controlado por Lutnick y Kushner, es responsable, van a meter a gente buena. Por eso es importante que los hombres blancos ocupen Mar-a-Lago. Otra figura en el caso Epstein es Peter Thiel, director ejecutivo de Palantir. En sus escritos afirma que la democracia es un experimento fallido y que las mujeres y los pobres nunca deberían tener derecho al voto. Se esfuerza al máximo para encerrarnos a todos en una prisión digital de la que jamás podremos escapar. Otro nombre de alto perfil que aparece en los documentos es el primer ministro indio Narendra Modi, cuya visita en 2017 a la isla provocó protestas en la India. Ahora entendemos por qué Modi estaba indignado por las acciones de Israel, incluso cuando eran contrarias a los intereses de la India. Luego, por supuesto, tenemos a el trueno de Satán. Se están revelando los vínculos de Catherine Rumbler, asesora de Obama en la Casa Blanca, con Epstein. Esto es lo que dijo el congresista Tim Burchett al respecto. ¿Por qué nadie le preguntó a Obama por qué no hizo nada con respecto a Epstein? Porque el presidente fue creado. No surgió de forma natural. Se elige a este universitario poco conocido, sin trayectoria. Profesores universitarios que ni siquiera recuerdan su presencia. Se presenta y de repente la gente empieza a abandonar la carrera y no tiene oponente. Pasa de senador estatal a senador estadounidense, sin ser conocido por nadie, y luego se convierte en presidente de Estados Unidos porque fue creado. La portavoz de Burchett no parece entender que Obama llegó al poder por ser nieto de el pintor austriaco. Si aún no lo han entendido, miren las fotos de la esposa del pintor austriaco, Eva Braun, y su abuela de Obama. Son la misma persona. Recuerden, lo del pintor austriaco fue una ofrenda quemada a Satanás. Obama era su heredero. El hecho de que todo esto esté saliendo a la luz demuestra la existencia de los sombreros blancos en el complejo militar industrial occidental y que se están tomando medidas adecuadas. Las conexiones de Epstein han causado revuelo. Aquí hay una lista parcial. Catherine Rottenblair, ex asesora de la Casa Blanca durante el gobierno de El Trono de Satán, renunció como directora jurídica de Goldman Sachs. Brad Carr renunció como presidente del prestigioso bufete de abogados Paul Weiss Rifkin, Wharton and Garrison. Sultan Ahmed bin Sulayem renunció como presidente y director ejecutivo del gigante logístico DP World, con sede en Dubái. Epstein le envió un correo electrónico el 24 de abril de 2009 que decía: ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Disfruté mucho del vídeo que hicimos. Leon Black renunció antes de lo esperado como director ejecutivo y presidente de Apollo Global Management. Jess Staley renunció como director ejecutivo de Berkeley en noviembre de 2021. Leslie Wexner renunció como CEO de L Brands, empresa matriz de Victoria's Secret. Peter Mandelson renunció como embajador del Reino Unido en Estados Unidos en septiembre de 2025 y también renunció al Partido Laborista y a la Cámara de los Lores en febrero de 2026. Mona Hull renunció como embajadora de Noruega en Jordania e Irak en febrero de 2026. Jack Lang dimitió como director del Instituto del Mundo Árabe en París en febrero de 2026. Miroslav Lajčák dimitió como asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco Robert Fico en febrero de 2026. Morgan McSweeney renunció como jefe del gabinete del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a principios de 2026. El ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland ha sido acusado de corrupción
Príncipe Andrés, ahora Mountbatten-Windsor, despojado de sus títulos reales y conexiones militares en 2022 y 2025. Más tarde, la publicación de los documentos lo obligó a abandonar la Casa Real. George Mitchell se retiró como presidente emérito del Instituto Mitchell en febrero de 2026. Varias universidades posteriormente eliminaron su nombre de los nombres de programas y edificios académicos. Larry Summers se tomó una licencia de la docencia en la Universidad de Harvard y renunció a la junta directiva de OpenAI en febrero de 2026. David Ross se jubiló de su puesto en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad de Nueva York a principios de 2026. Esto es solo el principio. Observamos que la NSA actuó con mucha astucia. Concedieron a todos los miembros del Congreso acceso total e irrestricto a los archivos de Epstein antes de su publicación. Esto les permitió rastrear con precisión a quién buscaban en los archivos, y generalmente eran ellos mismos. Esto les ahorró mucho trabajo al analizar los archivos, y es seguro afirmar que la mayoría de los miembros del Congreso y del Senado pronto terminarán en la cárcel. Más importante aún, Bill, el clintoniano, los Rockefeller, Doña Hilaria, etcétera, tienen previsto testificar en una audiencia a puerta cerrada a finales de este mes. Estas son las razones para celebrar la audiencia a puerta cerrada antes de las audiencias públicas. En primer lugar, estas técnicas de interrogatorio permiten al personal profesional realizar interrogatorios de manera metódica y profesional. En las audiencias públicas, los interrogatorios los realizan miembros de la comisión que a menudo no están bien preparados para llevar a cabo una investigación significativa. En segundo lugar, se debe pedir a los clintonianos que proporcionen una serie de documentos y comunicaciones que contengan nombres e información confidencial. Durante las audiencias públicas, el uso de dichos documentos dará lugar a cambios e interrupciones de la presentación. En tercer lugar, estas lecturas permiten un análisis en profundidad de las transacciones y las comunicaciones. En las audiencias públicas, los participantes disponen de 5 minutos, lo que garantiza que no pueden hacer preguntas muy detalladas. Si se revela la magnitud de los crímenes de los Rockefeller, se pondrá fin para siempre al reinado de Satanás en Estados Unidos. Entre otras cosas, crearon el cáncer y toda la industria alrededor de él. Además, en este vídeo se puede ver lo que han hecho a mucha gente con sus maravillosos productos. Junto con los Rothschild eran líderes satanistas. Debemos asegurarnos de que reciban la justicia justa y merecida. Los Rothschild, por su parte, intentan distanciarse de los Rockefeller, aunque están librando una guerra contra los Habsburgo en Europa. El primer ministro húngaro, alineado con los Habsburgo, dijo el sábado que la Unión Europea representa una amenaza mayor para Hungría que Rusia. Esto podría conducir a una verdadera guerra, ya que Ucrania, por orden de la Unión Europea, ha interrumpido el suministro de petróleo a Hungría desde Rusia a través del oleoducto Druzhba. Los Habsburgo españoles también lucharon contra los Rothschild proporcionando información vital a personas como su corresponsal. La Unión Europea, controlada por los Rothschild y sus vasallos, también se enfrentan a Estados Unidos. En la conferencia de seguridad de Múnich de la semana pasada, el primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que su país nunca será un vasallo de Estados Unidos. Una encuesta de opinión reciente también mostró que la mayoría de los polacos ya no considera a Estados Unidos un aliado fiable. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Merz, por su parte, han hablado de construir su propia capacidad de disuasión nuclear para evitar ser intimidados por Estados Unidos o Rusia. Macron también defendió los intentos de la Unión Europea de imponer la desinformación y el uso excesivo de las redes sociales, lo cual es perjudicial para las democracias occidentales. Cuando Macron habla de desinformación, habla de la verdad. La verdad es que Macron se fue al otro barrio hace tiempo y el Macron que vimos era un actor que cumplía las órdenes de Jean-Michel de Rothschild, vestido de hombre y haciéndose pasar por Brigitte. Además de enfrentarse a los estadounidenses, Francia libra una guerra en África. La semana pasada, la República de Níger anunció su movilización en preparación para lo que denominó una guerra con Francia. También existe una guerra entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, aliados de los Rothschild, pero no se ha difundido ampliamente en Occidente. Arabia Saudita está formando una alianza con Egipto, Turquía y Qatar. Estos países, junto con Irán y otras naciones africanas, pretenden cambiar los regímenes tanto en Israel como en los Emiratos Árabes Unidos. Hablando de agentes de Rothschild. Hablando de agentes de los Rothschild, analicemos con más detalle a la primera ministra japonesa, Takehachi Sanae. Su Partido Liberal Democrático, al parecer, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de la semana pasada. Ahora controla 2/3 de los escaños de la Cámara Baja del Parlamento. Esto es suficiente para cambiar la Constitución y permitir que Japón se remilitarice y desarrolle armas nucleares. Sin embargo,
Richard Kochimizu, del Partido de la Independencia de Japón, afirma que efectivamente se produjo un pucherazo a gran escala. Primero se animó a la gente a votar anticipadamente y podían hacerlo en varios lugares. Pero el día de las elecciones solo podían acudir a un lugar específico e inconveniente. Esto significó que la mayoría de la gente votó anticipadamente, convirtiendo sus papeletas en blanco, fácil para la falsificación. Además, para disuadir a los votantes, se manipuló el clima el día de las elecciones para provocar fuertes nevadas. Finalmente, aunque todas las papeletas se mantuvieron bajo llave y vigiladas durante la mayor parte del día, hubo un lapso de 10 minutos durante el cual nadie las supervisó. Koshimizu afirma que fue durante este tiempo que los funcionarios añadieron papelitos nuevos y eliminaron papelitos de la oposición. El pueblo japonés no se deja engañar. Una encuesta de opinión pública realizada por el periódico Asahi muestra que el 63% de la población cree que el PLD recibió demasiados votos. También tuvimos otra conversación con el emperador de las sombras de Japón. Es el líder de la sociedad secreta de los cuervos de tres patas, que rige el shintoísmo y representa el clan real Fujiwara, los gobernantes tradicionales de Japón. Afirma que apoyaron la ascensión de Takehachi al trono. Este hombre afirma haber sido miembro del Club de Roma original y haber apoyado la despoblación de Japón. También admitió que el gobierno japonés recibía órdenes del extranjero. La impresión general de esta conversación es que los malos han logrado abrirse camino entre la élite gobernante japonesa y asegurarse de que nadie más inteligente que él permanezca en el poder. Todo esto significa que Japón seguirá ejecutando las órdenes de Ariane de Rothschild hasta que este clan sea eliminado del poder en Occidente. Este proceso está en pleno apogeo. No tenemos más remedio que quitarlos del medio. Si permitimos que los satanistas eludan el castigo por sus crímenes, la situación empeorará significativamente. Estas son cápsulas embrionarias que las empresas tecnológicas están desarrollando actualmente. Pueden usarse para reproducir el brebaje. En otras palabras, los satánicos quieren crear granjas gigantescas para cosechar fuerza vital como ofrenda para nosotros, la gente común. Esto literalmente crearía un infierno en la tierra. El segundo punto es que los satanistas ahora intentan afirmar que todos los pequeños, que supuestamente los quitaron, fueron transferidos a otro planeta mediante bases subterráneas. Esta es precisamente la excusa que usaron hace muchos años para crear la impresión de que los peques estaban vivos, pero ubicados en otro planeta, donde no se podía contactar con ellos. Esto es sin duda un intento de aprovecharse de un clavo ardiendo. Esto probablemente explica por qué la CIA me envió un montón de información sobre bases subterráneas esta semana, como se puede ver en estos vídeos. Estos son los principales complejos de bases subterráneas. Base Aérea Dulce, Nuevo México, Estados Unidos. Monte Weather, Virginia, Estados Unidos. Campamento base de la montaña Buzegi, Rumanía. Región del Hindú Kush, en Pakistán, Afganistán. La parte subterránea de la Antártida es la llamada Ciudadela del Hielo. Túneles de Pine Gap, en Australia. Espacios subterráneos debajo del Vaticano y Tel Aviv. Túneles cúbicos. Como sabemos, por los relatos de Catherine Austin Fitz y muchos otros, la élite planeó esconderse en búnkeres subterráneos mientras nos destruía a la mayoría con sus cosas. Por eso desaparecieron más de 23 billones de dólares del presupuesto del Pentágono. Es hora de abrir estas bases al público como atracciones turísticas. También debemos enviar una expedición militar internacional a la sede de los Rothschild en Suiza y exponer las bases subterráneas ubicadas allí. Por último, esta semana vale la pena señalar que mientras Occidente continúa luchando contra su infección satánica, el resto del mundo ya está construyendo un sistema financiero completamente nuevo. Más de 150 países, incluidos China, India y miembros de la Unión Europea, han respaldado un informe que advierte que el enfoque en el crecimiento económico desenfrenado está alimentando la destrucción de la biodiversidad global. La actividad económica insostenible y el enfoque en el crecimiento medido por el Producto Interno Bruto ha impulsado la pérdida de biodiversidad y están impidiendo un cambio fundamental. Advierte un informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, publicado el lunes. Según el IPBES, una octava parte de los aproximadamente 8 millones de especies de plantas y animales del mundo están en peligro de extinción. Aproximadamente el 75% de la superficie terrestre ha sido alterada significativamente por la actividad humana. El informe advierte que a menos que este rumbo cambie, la prosperidad futura estará en riesgo. Los mercados no están valorando adecuadamente la biodiversidad, por ejemplo, su papel en la eliminación de la contaminación, la regulación del clima y la polinización.
Los autores critican los incentivos empresariales inadecuados o distorsionados, los entornos institucionales con apoyo, supervisión y cumplimiento insuficientes, y los modelos empresariales que conducen a un consumo material cada vez mayor, como factores clave que contribuyen a la destrucción ambiental global. Así, la humanidad comenzó a trabajar por el bien de la fuerza vital. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.